pensar lo moviente, pero ¿cómo traducirlo en palabras? Cuando traducirlo es una aporía. Al pensarlo, la acción ya se ha desvanecido. Sin embargo, pensar lo moviente nos concientiza sobre la inteligibilidad de la tensión integrada entre la acción y la no acción, entre la quietud y el movimiento. Empezamos a preguntarnos acerca de lo que llamamos en ese momento la no acción. Le pusimos no acción en ese momento porque tiene que ver con un concepto oriental que es el Wu Wei, que es la acción perfecta en sí, donde no se necesita nada más que ejecutarla. Partió de interrogantes acerca de que cuando veo algo o a alguien me conmueve. ¿Y qué es eso que me está conmoviendo que no tiene que ver solamente con el virtuosismo, sino con algo que tiene enraizado como a la vida misma, que es acabado y perfecto en sí mismo? Nuestro primer acercamiento fue en material de lectura, la metodología fue totalmente fenomenológica, pero descubrimos que el campo era muy vasto. No solamente nos acercamos con la filosofía al principio, sino que también las ciencias nos aportaron muchos datos y nos empezamos a meter en temas bastante engorrosos para nosotros, pero que también hablaban todo de lo mismo. O sea, empezamos a descubrir que había mucho material teórico acerca de esto que estábamos investigando. Vos hablabas de las lecturas que hicieron, mencionabas ciertas grandes áreas como la filosofía, la física, donde ustedes recurrieron para lecturas que entre sí no estaban conectadas, pero que acabaron confluyendo para las búsquedas que ustedes hacían. ¿Se trata de un proyecto, de una propuesta que es transdisciplinaria o que es multidisciplinaria? ¿Cómo la definirías? Sí, yo creo que es una propuesta transdisciplinaria, porque nos dimos cuenta que en este devenir del movimiento, de lo moviente, no es una acción simplemente eso, es singular. Está atravesada por múltiples fuerzas, múltiples espacios, múltiples vivencias. Es como un gran entramado, donde se visibiliza o se siente una, que quizás no es una elección. Y en este devenir uno atiende esa dirección sin dejar de lado las otras, permitiéndome en un estado de conciencia, de intuición, de que puede suceder otra cosa. O sea, no ir solamente hacia un lado, sino que estar alerta, como tener una gran parabólica, para prestar atención y dejar que sucedan otras cosas. ¿Esto no alertó a los alumnos? ¿Cuál fue la reacción? ¿Hubo sospechas en el sentido positivo, no es cierto? ¿O curiosidades? En un primer momento, cuando nos empezamos a plantear esto, manteníamos lo que llamamos técnicas. Graham, Cunningham. ¿Qué es la técnica de Graham? Es una técnica basada en la respiración, fue creada por Martha Graham en Estados Unidos por el año 40, por lo tanto es bastante nueva, digamos. Y habla de la contracción y el estiramiento, sobre todo de la columna. Si hablamos de la columna, centro de energía, es muy oriental también en la concepción, por lo tanto todo se expande y se contrae. Su principal punto es este movimiento de la columna, pero basado en la respiración, ¿sí? También mencionaste otra técnica de Cunningham. Sí. ¿Qué es la técnica de Cunningham? Cunningham es el último gran innovador, o así se lo llama, porque él lo que hace es descentralizar el espacio. El adelante, el atrás, los lados es en relación a uno mismo. Es una concepción nueva de lo que vivimos en la actualidad, el hoy, aquí y ahora. Por eso fue el último gran revolucionario. Y como te estaba diciendo, seguimos con esas técnicas, pero lo que hicimos es observar en la imposibilidad qué elementos le podíamos dar para que lograran ciertas cosas. Sobre todo en un ensayo que hice en base al curso de epistemologías abiertas, que hice un recorte. Cuando uno habla, generalmente el bailarín pretende estar en equilibrio mucho tiempo y apela a tensiones, apneas.
Y en ese recorte me di cuenta que lo que tendría que hacer es justamente permitir lo opuesto, como complemento de eso, o sea, no endurecerme, no quedarme rígido. El nombre de Martha Graham atraía los reflectores con sus obras Frontier y Appalachian Spring, las cuales reflejaban la vida cotidiana del pueblo estadounidense y su principal sentimiento en aquella época, el dolor. La técnica Graham, a la que ella denominó contracción y relajación, tomó al torso humano como el epicentro donde se reflejaba la mayoría de los sentimientos. Odio, amargura o éxtasis se visualizaban en el escenario con un solo gesto, sucesos atípicos para la época. Claudia, durante las búsquedas de ustedes me hablaste de archivos en que fueron ustedes colectando los datos, fotos, entrevistas, planillas de observación. ¿Trabajaron con el diario como un instrumento? No en forma así formal, pero sí el hecho de la práctica del día a día y en los encuentros que hacíamos generalmente eran quincenales, donde hacíamos puestas en común con las integrantes del PI. Observábamos que había muchas coincidencias. Quizás era por el material de lectura, quizás era por lo que observábamos en los alumnos. Y ahí sí, en este accionar en conjunto nos poníamos de acuerdo a veces y a veces dejamos que el azar incidiera en las prácticas. Ustedes trabajan con un archivo fotográfico. ¿Qué es lo que esas fotos nos están mostrando? Lo que pretendemos que se vea son procesos. O sea, que un material donde se hace un recorte fotográfico es muy difícil ver un proceso. Tratamos de que se visibilice lo invisible o lo que sustenta al movimiento. Que no adquiere tanto carácter acrobático, sino más bien un material que es sensible y que a nosotros, como participantes y como observadores, nos conmovió. ¿Qué es la tensión? ¿Qué es la apnea? La tensión es cuando los músculos se rigidizan y se estancan en un lugar. Y la apnea es cuando... La apnea puede ser de inspiración o de exhalación. En este espacio entre es cuando dejo de respirar. Entonces, típicamente el bailarín cuando quiere hacer una posición de equilibrio lo que hace es apnea y tensiona. Entonces, lo que observamos es que si yo sigo respirando, sobre todo exhalando, en contraposición a muchas ideas, que uno inspira para quedarse, y sigo permitiendo que la homeostasis propia del ser humano suceda, el equilibrio es mucho más fluido y sucede. Otras áreas del saber también están atravesando por este proceso de introspección, podríamos decir. En algunas áreas del conocimiento o disciplinas se habla de un tipo de estudios que son, como por ejemplo los estudios en psicología, los estudios en semiótica, agregan el epíteto de lo reflexivo, estudios reflexivos de. ¿Vos crees que esto ocurre, que esto se puede advertir y que puede tener alguna capacidad de ampliarse en un futuro, de arraigarse en un futuro en tu área de especialidad? Yo creo que sucede. En la institución, una de las cosas que nos sorprendió gratamente es que sin ponernos de acuerdo con varios profesores, sobre todo el de filosofía y el de estética, manejábamos textos en común y había un feedback, o el alumno otra vez se ponía en el rol de intermediario para que los materiales circularan de otra manera. También se dio, sobre todo en las muestras exámenes, donde las áreas, ya sea de artes visuales, las de plásticas, se vieron inmiscuidas en este trabajo, en esta investigación, porque también fue un proceso donde se visualiza esta visibilidad de lo invisible, en todo sentido.
Yo creo que el entramado se va haciendo como más... va ganando en espesor y en ancho, se va profundizando más. Se habla a menudo en ciertas ocurrencias de los estudios en epistemología de una solidaridad epistémica, de una especie como de congenialidad entre áreas del conocimiento que parecían no tocarse o que parecían no tener nada que ver unas con las otras, y sin embargo hay una especie de relación intersemiótica. Junto con esto también es propio de la posmodernidad clasificar los procedimientos que hacen a la expresión artística en términos de o el pastiche o la parodia. En este sistema de pensamiento-acción que ustedes están planteando, ¿cómo se dan estos procedimientos? Yo creo que se da de manera mixta. En el caso, en general, el surgimiento de la danza contemporánea, bueno, moderna, surgió en oposición al clásico. Pero en esta oposición uno vislumbra que parte de algo para oponerme, por lo tanto tengo de ese algo, me está complementando de alguna manera. En la danza contemporánea actual también nos estamos oponiendo un poco al principio, esta técnica, o sea, la no rigidización. Muchos están en contra de Graham, no tanto así de Cunningham, porque es como más visionario. ¿Ustedes de qué manera enfrentan o afrontan la creación de este metalenguaje? Ustedes ya tenían, por supuesto, como en todo quehacer técnico, un lenguaje especializado, informado, que compartían, una jerga de grupo, digamos. Ahora, ¿cómo ha sido esto de la creación de un metalenguaje o la ampliación con un metalenguaje propio? ¿Hablan ahora una especie como de lengua franca? ¿Hay una subjerga que se le agrega a la jerga previa? Sí hay un metalenguaje, pero volvemos a la misma palabra de antes, pero es sobre todo reflexivo. ¿Qué quiero decir cuando digo algo? Porque una palabra tiene un significado que no siempre es compartido por todos. Y esas singularidades es a la que estamos atendiendo. Por eso pedimos a los alumnos que digan qué es lo que sienten, qué es lo que ven, qué es lo que están haciendo. Incluso qué es lo que no están haciendo, para prestar atención a otros posibles movimientos. Pero muchas veces la definición escrita que yo puedo acceder no es la misma que la que yo estoy vivenciando. Practicar distintos puntos de vista acerca de una realidad posible. ¿Podemos decir, Claudia, que hay alguna impronta regional en el modo en que ustedes plantean este sistema de pensamiento-acción? Yo no sé si tenemos tanta identidad. Creo que la institución va adquiriendo identidad. Porque si bien decimos tiene 25 años, es poca vida, pero siempre estamos mirando hacia Buenos Aires, hacia Europa, hacia América del Norte, y pretendiendo que docentes, o ir a tomar clases, o que docentes vengan acá. Sí creo que hay un montón de profesores que son muy buenos, que no necesitamos tanto lo de afuera, que hay muchos profesores que se están encargando de investigar, de ahondar, y que indefectiblemente en la contemporaneidad de la danza todos estamos, todos en Europa, en Norteamérica, en Argentina, conozco muchos docentes e investigadores, estamos hablando de reflexionar acerca de lo que nos mueve. No
tal técnica, tal otra técnica. Incluso nos llegamos a replantear como grupo de investigación qué era tener técnica. Si era saber determinada técnica o tener los elementos, las herramientas para poder moverse económicamente, eficientemente, naturalmente. ¿Sí? Ya dejando de lado correcto, incorrecto. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que este sistema de pensamiento, acción, se instale de manera transversal en el programa, en el currículo, me refiero? ¿Es esto posible? ¿Es esto deseable? ¿Qué les brindaría? ¿Qué les proporcionaría? Yo creo que es un deseo que suceda eso, porque entre los contemporáneos es más fácil. Creo que el nexo lo están haciendo los alumnos, que comparten tanto clásico, folclore, español, y creo que se germina esto de preguntarse, de cuestionar, no de revolucionar, de rebelde, sino de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y ya que nombraste la cuestión pedagógica, una de las materias que doy es metodología de la enseñanza específica del área de contemporánea. Y la resolución a muchos problemas que los practicantes tenían se les amplía, porque como han investigado en ellos mismos, su capacidad de observación y de ejecución y de la oralidad está tan enriquecida que les es más fácil. El abordaje al compañero que está en esa situación de casi profesor, alumno, es otra. Incluso el respeto, que a veces la línea es muy delgada, se da más fuerte, digamos. ¿Cómo ves el futuro de este sistema de pensamiento y acción? Bueno, ya estamos trabajando en eso. Es ambicioso, bueno, pero tiene que ver con esto de que tanto que nos preguntamos del lenguaje. ¿Cómo establecer o tratar de ir a acercarnos a metodologías basadas en epistemologías abiertas que nos brinden nuevas posibilidades o acercarnos a valores técnicos, elementos que constituyan algo más acabado o no acabado de cerrado, digo, de ir como un norte más claro y que creo que institucionalmente va a servir. Tener un norte, aunque sepa que puedo irme por algún cauce, es importante.